bendiga. Vamos a ahora narrar el sueño que tuvo Nabucodonosor ahora sí que una noche ahí en su casa, en el palacio, que dice que en la casa real de Babilonia. El emperador Nabucodonosor dormía plácidamente hasta que de pronto una visión impresionante interrumpió su reposo y perturbó su tranquilidad. Inmediatamente hizo llamar a los magos, astrólogos, encantadores para que le explicasen su sueño. Todo resultó inútil, por eso el rey, ya enojado con mucha ira, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. En el lugar, así como millones de otros judíos deportados, se hallaba un muchacho llamado Daniel, quien también fue buscado para ser asesinado. Pero veamos todo lo que, cuando él lo llaman, lo que él dice. Dice en Daniel 2, 16 y 19, dice: y Daniel entró y pidió al rey que le diesen tiempo y que le mostraría la interpretación del rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y tras recibir esta visión, él fue inmediatamente al palacio real de Babilonia para detallarle la visión y su interpretación al ofuscado y tirano rey Nabucodonosor, quien por aquel entonces dirigía los rumbos del que fuera en ese momento el imperio más poderoso del mundo. Y en el 24 dice: después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a todos los sabios de Babilonia, y le dijo: así no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo: así he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaba Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, estando tú, oh rey, en tu en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser, y a mí me ha sido revelado ese misterio, no porque en mí haya más sabiduría que no todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Estas, sin dudas, es una de las profecías de las escrituras más contundentes tras la revelación en todos los conocimientos de los designios eternos de nuestro Dios para la humanidad, y nos brinda realmente a su vez la explicación más clara de la sucesión de los imperios que rigieron en el pasado y que presidieran en el futuro cercano los rumbos de la historia humana. Realmente vamos a leer en Daniel 2, del 31 al 35. Dice: tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy
sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedaba rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Después de explicarle el rey esta visión, Daniel le interpretó y describió su cumplimiento histórico y profético. Como podremos ver ahorita a continuación, vamos a ir siguiendo leyendo. Daniel, inspirado por el Señor, anunció por uno los surgimientos de los imperios más poderosos e influyentes que la humanidad vio pasar a lo largo de del planeta, ¿no? De aquí que vemos. Y fue cada parte que fue mencionando que era diferente, fue un imperio. Y aquí vemos que le dice el número 1, imperio babilónico y su final. Daniel anuncia primero a Nabucodonosor que su imperio se hallaba representado precisamente por la cabeza de oro que había visto en sus sueños. Ese imperio, le profetizó Daniel, llegaría a su fin realmente y sería sometido por un imperio más débil, los medo-persas. Y en Daniel 2, 36, 38 dice que este es el sueño, también la interpretación de él. Diremos en presencia del rey, tu rey eres del tú rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habiten los hijos de los hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Y dice, le dijo que Él era esa cabeza de oro. Pero también vemos la historia de su nieto, más bien el rey Belsasar, sucesor de Nabucodonosor. Dice, cuando él queda, organizó un banquete en su palacio, como era costumbre, de embriagarse, de tomar hasta sin límites. En ese estado el rey ordenó que le trajesen los vasos de oro que habían sido llevados a Babilonia durante la invasión y que eran utilizados por el sacerdocio judío en el templo de Jerusalén para realizar los sacrificios en honor del Señor. Este rey, mandó que le sirviesen vino en esos sagrados utensilios, acto que de inmediato desató la ira del Señor, decretándose en ese momento la destrucción del imperio babilónico. Esa misma noche se cree que es en octubre, en el año 538 antes del Mesías, una frase escrita por Dios mismo que apareció en la pared, dicta, ahora sí que al rey y su reino anunciando la invasión del ejército medo-persa al mando del rey Darío para conquistar y poner fin a al el reinado de Babilonia sobre el mundo. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene como Adonai o como Dios, tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, Uparsin o Pérez, tu reino ha sido roto y se ha dado a los medos y a los persas.
Con esto realmente se cumple la primera parte de la profecía anunciada por Daniel. La cabeza de oro daba lugar al surgimiento de un nuevo imperio de los medo-persas, así corroborando también Jeremías predijo que el brillante imperio babilónico solo duraría 70 años y dice en Jeremías 25:12, y cuando sean cumplidos los 70 años castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Adonai, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y el pecho era de plata, se refiere a los medo-persas. Dice en Daniel 2:39, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Este imperio medo-persa conformó grandes ejércitos a lo largo de su desarrollo histórico, incluyendo aquel que movilizó al rey Artajerjes para su exitoso ataque contra Grecia. Y realmente aquí los historiadores griegos comentaron que el ejército persa de más de 1 millón de soldados le tomó un día entero desfilar ante el trono del rey Artajerjes, quien se encontraba en lo alto de una colina, observando cómo pasaban uno por uno los soldados griegos vencidos y tomados esclavos por su ejército. Solo después de 207 años, los medo-persas fueron vencidos por los mismos griegos en la famosa batalla de Arbela en el 331 antes del Mesías. El joven guerrero Alejandro Magno o Alejandro el Grande ejecutó la venganza de los griegos contra los medo-persas usando brillantes estrategias militares. Y realmente ya el profeta Daniel había anticipado esta victoria de los griegos sobre los medo-persas. En Daniel 8:20 y el 21 dice, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y el de Persia. El macho cabrío es rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y así es lo que hicieron el rey. Luego en el tercer lugar es el estómago de bronce, es Grecia. El imperio griego fue el tercer imperio profetizado por Daniel en pocos años con Alejandro Magno o Alejandro el Grande. A la cabeza conquistó todo el mundo conocido desde el mar Mediterráneo hasta la India, tan solo con 32,000 hombres. Y en Daniel 2:39 dice, después de ti se levantó otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ese es el dominio de Grecia. Flavio Josefo, el más grande historiador judío, que dicho sea de paso, fue contemporáneo del apóstol Pablo, y escribió en su libro Antigüedades de los Judíos que las profecías de Daniel salvaron de la destrucción a Jerusalén cuando el sumo sacerdote Cohen Agadol salió al encuentro de Alejandro Magno, quien venía con la intención de destruir la ciudad santa, puesto que los judíos se resistían a entregar en manos helenas el dominio de la ciudad de Jerusalén. Con el sumo sacerdote Cohen, vestido con su hermosa túnica blanca, le dio encuentro a Alejandro Magno. Se sorprendió, pues el sumo sacerdote le explicó que las profecías de Daniel habían anticipado que él vendría en ese tiempo a Israel. Al ver tan grandioso milagro, el rey Alejandro Magno ingresó al templo judío de Jerusalén y adoró al santo y bendito rey, el Dios de Israel, y ordenó que no se destruyeran
ni la ciudad, ni el templo judío. La historia debía haber seguido su curso predeterminado por el soberano rey del universo, y tras la muerte de Alejandro Magno, el imperio griego se dividió en cuatro, como también lo había profetizado Daniel 8:8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Amén. En Daniel 8:20-22 dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía los dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y realmente aquí los dos más grandes imperios en los cuales se dividió Grecia fueron Egipto y Siria. El general Seleuco Nicanor tomó para sí el norte del imperio, donde se hallaba Israel, mientras que Ptolomeo controlaba el reino del sur. Ambos reinos se disputaban la tierra de Israel. En aquella época, precisamente, el rey griego Antíoco IV, más conocido como Antíoco Epifanes, atacó Jerusalén despiadadamente, matando a miles de judíos, y profanó nuestro sagrado templo, y al sacrificar un puerco, un animal abominable para los judíos, sobre el altar sagrado de nuestro Dios. Y este hecho desató la ira de Dios y del heroico pueblo judío, que con Yehuda Macabí o Judas Macabeos, el martillo de Adonai y sus descendientes, los asmoneos, se alzó en armas contra los griegos, y con la ayuda de Santo de Israel lograron no solo la invasión, sino que luego de varios siglos de batalla, Israel logró su independencia total en esta rebelión. De esta insurrección y victoria judía sobre Antíoco Epífanes y los griegos no queda como recuerdo la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces o fiesta de la dedicación, que se celebra fervientemente en el mes de Kislev en el calendario hebreo, más o menos a mediados de diciembre. En ella recordamos los judíos, que ellos, pocos pero valientes hombres, vencieron a los griegos, reconstruyeron el altar de Dios e hicieron nuevos utensilios para la casa del Señor. Pero tal vez la historia más bella sobre esta fiesta se refiere cuando Antíoco cercó completamente la ciudad de Jerusalén. Los productos alimenticios escaseaban, y el aceite de oliva, tan imprescindible para mantener ardiendo continuamente el candelabro de Menorá, tal como nos lo ordena la Torá dada por Moisés, prácticamente se había terminado. En ese trance, un sacerdote encontró una botella de aceite uno de los pasillos del templo. Esa resultó una solución momentánea al problema, porque pronto descubrieron que la cantidad de aceite hallada alcanzaría tan solo para un día. Y realmente la crisis y desgracia son las ocasiones de Dios para mostrar su infinito poder milagrosamente. Aquel poco aceite de oliva se multiplicó y mantuvo el candelabro encendido durante 8 días. Desde esa fecha, el 25 de Kislev, de diciembre, los judíos recordaron cada año ese fantástico momento. Jesús el Mesías, Yeshua, también celebró la fiesta de Hanukkah o fiesta de las luces
o de la dedicación. En Juan 10, 22, 25 dice, sí, era invierno, mes judío de Kislev, mediados de diciembre, y en Jerusalén estaban celebrando la fiesta en que se conmemoraba la dedicación del templo, Jenucá. Jesús andaba por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en dudas? Si eres tú el Mesías, dínoslo de una vez. Jesús les contestó, ya se los dije a ustedes y no me creyeron. Amén. Aquí el apóstol Juan escribió estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Los griegos dominaron Israel durante 100 años y luego fueron derrotados por el joven imperio romano, quien posteriormente invadió el Medio Oriente. Amén. Aquí vemos todo lo que hicieron ya los tres. Ahora faltan el cuarto, piernas de hierro, y después el imperio romano. Ellos sometieron a los griegos, que con su filosofía y mitología pasaron a la historia arrebatando el dominio del mundo para el imperio romano. Está en Daniel 2:40. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas. Así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Es un reino representado por dos piernas de hierro, las cuales simbolizan la división que hubo tras el reinado del emperador romano Constantino. Aquel imperio se fragmentó en dos partes, Imperio Romano del Occidente e Imperio Romano del Oriente. El Imperio Romano del Occidente, con su capital Constantinopla, la cual hoy se conoce como Estambul o Turquía, y que fuera también lugar de ubicación de la antigua ciudad de Bizancio, fue capital del Imperio Romano hasta su derrota en manos de los turcos con el sultán Mahomet III a la cabeza en el año 453 de esta era. El Imperio Romano de Oriente, con su capital Roma, fundada según la leyenda en el año 753 a.C. por Rómulo y Remo, dos niños abandonados que fueron amamantados por una loba. Esta fracción del imperio fue derrotada por los bárbaros en el año 476 después del Mesías. Roma es el cuarto imperio mundial profetizado por Daniel. Este empezó como una pequeña e insignificante ciudad-estado que rápidamente se levantó sobre toda Italia en el siglo III antes del Mesías. Los césares o emperadores romanos sometieron una por una a las naciones que se interponían en su camino. Así llegaron a dominar prácticamente todo el mundo conocido en aquel entonces, y en el año 65 antes del Mesías, Jesús, las regiones romanas al mando de Pompeya conquistaron primero Siria y luego se dirigieron a Judea y de la ciudad santa Jerusalén. Durante el tiempo que Pompeya sitió la ciudad de Jerusalén, murieron 12,000 soldados judíos hasta el asalto final a la fortaleza del templo. Según los historiadores, la sangre en Jerusalén durante esta misericordia invasión corría hasta la altura de los tobillos. Los hebreos sacrificaron hasta el último de sus soldados, tratando de resistir al ataque de los romanos, que luchaban para ingresar al lugar santo de nuestro templo, o sea, del templo de los judíos. A través de la historia podemos ver que el reino que más territorio dominó durante tanto tiempo interrumpidamente fue el Imperio Romano. Este imperio desmenuzó a todos los pueblos que halló en su camino y los sometió realmente a él, a su gobierno. Si bien el viejo imperio romano parecía que era indestructible, quedó sepultado debido a gravísimas crisis internas. Roma y la vida de sus emperadores
o Césares llegó a ser conocida por su voluptuosa inmoralidad. Diremos, por ejemplo, que 13 de los 14 emperadores romanos practicaban la bisexualidad como normas de vida. Muchos escritores y literatos de la historia y la mitología pagana de Roma escribieron sobre sus aspiraciones de crear una raza humana que fuera producto de la reproducción sexual entre varones, dejando de lado a las mujeres por considerarlas seres inferiores. No en vano el reino Shaul de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo, escribió lo siguiente precisamente para los romanos, en Romanos 1, del 24 y el 28. Dice así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Muchos podrían caer en el error de pensar que el Imperio Romano desapareció del orbe con la caída de Constantinopla, pero la realidad es muy diferente de los que muestran la apariencia. Roma obtuvo el poder universal al asumir la religión católica romana como un instrumento de opresión sobre las culturas y los pueblos del mundo, imponiendo así una religión falsa y asesina disfrazada de cristianismo. Solo basta recordar los sanguinarios de la conquista de América y el avasallamiento sobre las colonias, sin olvidarnos de la perversa Santa Inquisición, por la que millones de personas, entre ellas miles de judíos, perdieron sus vidas, exterminados de la manera más cruel, solo por negarse a aceptar esta miserable religión como propia o resistirse a ingerir carne de cerdo. Bueno, esto es para los judíos. Y así terminaría el Imperio Romano. Y ahora vamos a ver los pies de hierro y el barro cocido. Yo creo que lo vamos a poner en segundo video para no se nos vaya a cortar por el tiempo. Y realmente todo esto, ahorita he leído casi puros textos, pero veamos todo lo que dice aquí en Romanos. Y créame que ahorita lo estamos viendo ya no como en aquellos tiempos, sino que peor. Y entonces para mí la venida del Señor está cerca. Y entonces ahorita después vamos a ver enseguida los pies de hierro y barro cocido. Que Dios me los bendiga y continuamos más adelante. Que Dios me los bendiga. Compartan este mensaje. Amén.